Y comenzaron las investigaciones. Bomberos realizaban los trabajos de seguridad. Expertos de la Municipalidad del Bosque y Serna Giomín se hacían presentes. El motivo, averiguar el porqué de este inmenso socavón que fue encontrado al interior de esta casa. Por orden de la municipalidad tuvieron que abandonar a mis papás, que están en la casa de mi hermana ahora, que están durmiendo ahí en el living. Y obviamente que pasar por acá todos los días te genera miedo. Así que En cualquier momento se puede caer. sí, pues, entonces estamos esperando, como te digo, alguna solución inmediata, que lo están haciendo obviamente, y un informe. El peligro es inminente. La casa inhabitable. El socavón se encuentra debajo de la cocina y parte del living de la vivienda. 2 metros de profundidad es lo que alcanza. Sin embargo, hay partes en que esa profundidad puede ser incluso mayor. Logramos bajar acá el socavón de acá, esta casa ubicada en la comuna del Bosque, y es increíble, la verdad tiene unas dimensiones aproximadas cerca de 3 metros de ancho y 3 metros de largo. Hay una de las partes de este socavón que incluso llega a alcanzar los 4 metros de profundidad. Ya se están realizando todos los trabajos por parte de la municipalidad para poder determinar por qué se formó este gran socavón al interior de esta casa que tiene totalmente inhabilitada esta vivienda. La familia Contreras tuvo que trasladarse de casa. Ya son varios meses desde que descubrieron el agujero. La forma de hacerlo fue bastante particular. Y cuando transitaba por la cocina se sentía, como te contaba, el piso como tembloroso, como un eco. De acuerdo a eso, había una perforación acá afuera, aquí cerca del socavón, y metimos un palillo de volantín, el cual se fue. Entonces me llamó la atención. Y tenía una tubería eléctrica de 3 metros, a la cual también la coloqué y también se fue. Entonces ahí opté por romper un poco más grande y coloqué un foco, y nos dimos cuenta de lo que teníamos, la dimensión que había debajo de la cocina. Desde ese momento, las hipótesis fueron varias. Sin embargo, para expertos, la idea que toma más fuerza es que este inmenso socavón era antiguamente un pozo séptico. Hace varios años atrás, el lugar donde se acentúa la casa eran viñas, donde en diferentes puntos se construían este tipo de fosas. Con el pasar de los años se empezó a poblar y probablemente esta casa se construyó encima de uno de estos pozos. De forma preliminar yo le puedo decir que esto no sería un socavón natural, el término no sería socavón, sino que es digamos, un asentamiento de un pozo negro, de estos sistemas de fosos y pozos antiguos, un pozo séptico que se habría asentado, y ellos no son los primeros propietarios. Aquí se construyó una segunda vivienda sobre este pozo. Da la impresión que es como un pozo, que tiene la forma como de círculo. Es lo que yo veo como apreciación, o sea, pero no, como te digo, necesitamos una respuesta definitiva. El Servicio Nacional de Geología y Minería fue al lugar para descartar algún tipo de anomalía en el terreno. Fuera de cámara, nos comentaron que este socavón no fue provocado por algún desprendimiento de tierra de forma natural, sino que realizado por la acción humana, por lo que la idea de un pozo séptico toma más fuerza. Y ahora pedimos a Serna Giomín que haga el informe definitivo. Estamos en unos informes preliminares indicando que no sería un socavón. Por lo mismo, nosotros también queremos que sea terminante y concluyente esta información para ver qué medidas vamos a tomar. Peligro latente para la familia Contreras. Ya han sacado varias cosas de su casa ante la posibilidad de un derrumbe. Las soluciones, aparte de costosas, tendrán consecuencias en la infraestructura de la casa. La municipalidad nos dijo que se podía, digamos, compactar, pero al compactar había que romper todo lo que es la cocina y botar este muro, o sea, botar todo este sector. Pero eso hay que esperar el informe, lo que diga. Pues, si a lo mejor dicen no, esto no se puede compactar, hay que demoler la casa, entonces estamos en espera de esa información. Los días pasan y el peligro aumenta. El socavón en medio de esta casa es un problema que se debe solucionar ya. En todo me
misterio se ha convertido este socavón en la Casa del Bosque, una casa que tiene más de 40 años de construcción, según ha señalado la familia Contreras, que habita ahí, y que ya fueron con expertos definitivamente a investigar qué es lo que sucede. Esta mañana nos acompaña nuestro querido geógrafo Pablo Salucci. Pablo, ¿qué te parece el análisis preliminar que se hace de los expertos? Que lo más posible es que esto no se trate precisamente de un socavón. Claro, o sea, interesante lo que reporta el informe técnico, por lo menos preliminar, dado que nos está dando cuenta un poco de lo que comentamos hace unos días atrás, especialmente con lo que es la historia de estos territorios. Estamos hablando finalmente de una estructura que sería construida para tener un sentido más que nada de un pozo o de fosa en realidad. Por lo tanto, es importante de aquí en adelante analizar qué pueda suceder desde el punto de vista, porque los vecinos comentaban que ya habían reportado también algunos cambios de nivel en su domicilio. Por lo tanto, es importante ver cuál es en aquí adelante la solución finalmente a este tema. O sea que no es menor. No olvidemos que estamos en un sector sísmico, claro, por excelencia, entonces importa que darle, sobre todo a los dueños de esta vivienda, una solución, Pablo, de aquí en adelante. ¿Te parece si vamos desmenuzando cada una de las teorías para entender bien qué fue lo que pudo haber pasado? Mira, el hoyo, sí, la verdad es que yo no sé cómo ese hombre se para ahí. No sé cómo se atreve a estar parado sobre un piso que no tiene sustento. Pero mira, primera teoría. El pozo séptico. Claro. Que ahí haya existido un pozo séptico anteriormente y que ese hecho ha generado finalmente este hoyo. Los pozos sépticos no son un espacio cerrado, definido, con muros, con estructura. No tan amplia. Y además no es tan amplio, exactamente. Sí. O el pozo séptico puede ser un hoyo simplemente. A ver, yo he visto distintos tipos de pozos en distintas zonas. Digámoslo, puede haber tenido esa función en algún momento. La evidencia, de alguna manera, si uno va moviendo las partículas, podría darnos cuenta de si finalmente tuvo ese uso. Yo creo que esa teoría es un tema que hay que claramente revisar. A mí me llama la atención la estructura, porque en la primera instancia claramente vemos que no tiene una característica de un proceso erosivo, que tiende a ser más irregular. Vemos estructuras regulares, por lo tanto se ve la intervención humana en épocas pasadas. No olvidemos que en estas zonas rurales se da un soporte, especialmente se construían para dar cabida a las necesidades humanas, este tipo de estructuras. Por lo tanto, es una teoría que es atendible dentro de lo que se está revisando, ¿ya? Ahora, la otra teoría que tú dices, Eduardo, las viñas. Las viñas, yo creo que son dos cosas que se juntan. Claro, porque son la misma. Tenemos un proceso, una historia del territorio. Toda la zona sur de Santiago eran las grandes chacras de Santiago, especialmente de la época de los años, más o menos hasta los años 70. Ahí comienza una expansión muy importante de Santiago hacia ese punto. Por lo tanto, de la urbanidad. Tiene todo sentido que ese territorio haya sido ocupado de alguna manera con uno o más pozos, entendiendo que después se fue poblando de manera inorgánica. Entonces yo creo que por ahí va. Ahora, probablemente esto no sea el primer caso. Ahora, el por qué finalmente aparece ahora, después de tantos años, probablemente han generado ciertos fenómenos que de alguna manera acentuaron el pozo o de alguna manera lo profundizaron. Pablo, yo tengo una pregunta, porque si nos ponemos la teoría que esto era un pozo séptico, o nos ponemos la teoría que era un pozo de agua construido por el hombre. Cuando se construyó esta casa, que un vecino nos contaba que ese sector era en toma, cuando se fueron construyendo estas casas, tienen que haber rellenado eso. Claro, justamente. Con tierra, con piedras, con lo que haya sido para poder construir la casa encima. ¿Dónde se fue toda esa tierra? Entonces, claro, ¿qué pasó con ese relleno? Es una muy buena pregunta, Julita, porque hay que ver finalmente cómo fue esa compactación. Probablemente esa compactación, en caso de lo que estamos viendo acá, no fue, digámoslo, de alguna manera técnicamente bien resuelta. Ahora, ¿dónde se moviliza el material, como tú lo planteas? Eso es una pregunta muy interesante que se pueda evaluar justamente ya con el informe final. Porque puede ser que siga para abajo y lo que estemos viendo como fondo sea el material de relleno que estaba en la superficie. Yo he visto casos de asentamiento material donde claramente las vibraciones sísmicas han generado que este material se acomode o se redistribuya, ¿ya? Entonces, importa mucho finalmente el informe final que se haga con respecto a esta situación. ¿Por qué? Porque esto, repito, probablemente no va a ser el único caso que encontremos en más de alguna zona de Santiago, entendiendo que toda la zona sur tiene un proceso de expansión urbana muy similar a este. ¿Y cómo se puede detectar si en otros sectores de esta zona del bosque hay socavones como este? Eso es ante la evidencia. Claro, en este caso fue una evidencia, pero para no esperar que aparezca
el hoyo en la mitad de la casa y eventualmente prevenir un accidente, me imagino que debe haber tecnología que debe revisar la Tierra, ¿no? Claro, hay forma que podamos revisar, hay instrumentos que te permiten hacer una especie de misión de sonda, que puede determinar de ciertos espacios que se generan entre lo que es la base de la vivienda y también hacia el fondo de la estructura. O sea, puede ser un túnel construido por el hombre que de pronto empezó a crecer con el tiempo. O sea, puede ser... O sea, ¿qué es? Eso creo que darle un nombre ahora es como muy a priori. Yo creo que claramente es una intervención que se hace para un sentido. ¿Cuál es el sentido? Eso probablemente, no sé si necesariamente el informe técnico lo va a responder. Claro. ¿Ya? Pero aquí se ve claramente que hubo un objetivo de construcción de esa estructura. Ahora, los casos que hemos visto en otras partes del mundo no es propio de nuestro país. O sea, no quiero que entienda la gente que esto va a empezar a ocurrir de manera más repetida. No. Claro. Eso no. Chile no tiene una estructura... como tienen los suelos chinos, como tienen los suelos más bien de países tropicales, que son finalmente mucho más finos y suelen socavarse, especialmente por procesos erosivos asociados al agua. Acá no, la cuenca de Santiago es una cuenca de relleno, especialmente de ríos, que escurrieron en épocas pasadas, especialmente el Palio Mapocho y el Palio Maipo, que fueron construyendo este relleno que asienta finalmente Santiago. Pero también podría ser la posibilidad de canales. Tú nos decías que sí, los canales de riego estaban esparcidos por toda esa zona y que con el tiempo fueron entubándose. Sí, y hay muchos que simplemente se construye una losa sobre ellos. O sea, yo conozco casos cercanos en que simplemente el canal escurría y se hace una losa sobre ahí y el canal sigue escurriendo aún abajo, ni siquiera estando entubado. Ahí pasan 5 años, 10 años, tú no sabes lo que está sucediendo. No, claro, además puede haber un evento muy importante, se puede gritar y obviamente la losa colapsar. O sea, conozco un caso muy cercano, por eso lo cuento la experiencia. Claro. ¿Ya? El tema de los canales en Santiago realmente es un temazo. Yo creo que tal vez más adelante sería interesante que lo planteáramos en algún caso de discusión. Canales ocultos. Canales, claro, hay toda una geografía de canales que responde también a la lógica como se inunda Santiago. Y además que siempre se dice que el agua siempre retoma su curso. El agua tiene memoria, justamente, porque la topografía de Santiago justamente responde a estos procesos de construcción fluvial. O sea, Santiago se construye gracias a los grandes cauces que ha tenido en épocas pasadas. Por lo tanto, entender esa lógica y muchas veces por distintas dinámicas, no olvidemos que la planificación urbana en nuestro país no es un ejercicio que se haga de alguna manera muy consciente en muchos casos. Pasan estas cosas y finalmente los canales se cubren y quedan en olvido, no queda finalmente documentado dónde estaba el canal. También tenemos que ir un poquito a la lógica de cómo y dónde se han construido nuestras ciudades. Aquí pasa un río, esto lo podemos alimentar con estos canales, hagamos aquí la ciudad, hagamos aquí las casas, aquí la plaza, y después vamos tapando canales y no sabemos dónde quedaron. Claro, por ejemplo, un caso interesante. No le llama la atención que Gran Avenida tenga ese nombre. Saben que técnicamente una avenida es una crecida de un río. ¿Por qué se llama Gran Avenida? Porque obviamente Gran Avenida siempre se inunda, porque tiene una topografía en donde la confluencia de las aguas tienden a moverse por ahí. Y hay mucha gente que dice, el Mapocho está seco. Sí, pues está seco, hay un hilito de agua, sí. Pero hay gente que dice, tarde o temprano va a venir una lluvia y el Mapocho va a retomar su cauce natural. Eran dos afluentes, pero dijo uno para la limpieza y otro para, exacto. Claro. Y estaban los dos afluentes y uno pasaba por este lado del Santa Lucía. Claro, lo que era la cañada. Toma ese cauce, por eso. En los años 80, acuérdense que la cañada quiso reflorecer. O sea, de hecho, el agua salió un parte en la curva del río Mapocho. Pero respecto del Mapocho, el Mapocho tenía dos afluentes generales. O sea, inspector, uno por la Alameda y el otro por el otro por por donde la Alameda. Otro brazo. Claro, y uno era para las aguas servidas, o sea. Sí, claro. Y el otro era para el agua. Porque estaba dentro, lo coordenaba el rey. Ahí se instalaban las ciudades. Sí. Y fue una de las causas por las cuales Pedro Valdivia aquí dijo. Sí. Pero ese afluente puede volver, pues. Es que puede volver y además que si tenemos en cuenta lo manipulado que ha sido el cauce del Mapocho. Claro. O sea, con la construcción de autopistas, de edificios, de casas, de centro, de todo a los costados del Mapocho, de parques. Entonces es un río que puede volver y puede volver con todo. Y de hecho ha tratado de volver varias veces en el barrio alto, acuérdate. Claro, cuando fue este problema con la construcción ahí. Pero eso no fue el río, eso fue un error humano de la autopista. Sí, de la autopista. Sí, no ese es un tema, o sea, de hecho también veamos lo que pasa también con Bilbao cuando llega y otras avenidas que de alguna manera son la continuación de quebradas que vienen de la cordillera. Entonces es un tema realmente que siempre se ha discutido, de alguna manera, como obviamos la lógica natural de nuestros territorios y finalmente las consecuencias las tenemos a la vista, especialmente en los inviernos que son, desde el punto de vista de precipitaciones, entendiendo que este año podemos tener algo más de lluvia, ya se prevé. Entonces siempre hay que estar atento a la realidad en la que vivimos. ¿Qué hay que hacer con esta casa, Pablo? Porque hay una familia que tiene la necesidad de vivir, de dormir bajo techo. Claramente ¿qué tiene que pasar para que ellos
puedan volver a su casa? Bueno, claramente hay que hacer una intervención que lo que busca es, primero, compactar de manera adecuada este espacio, lo quiero llamar porque socavón claramente no lo es, entendiendo que un socavón es un fenómeno más bien por procesos naturales, y que obviamente la certificación técnica les garantice que no van a tener que volver el problema y que la vivienda es segura para habitar. Ya sabes, lo que me preocupa a mí, Pablo, es que si esto ya se rellenó una vez, para construir la casa se tuvo que rellenar, o sea, no es como que construyeron esta casa con este socavón y lo taparon con una losa de cemento. Tuvieron que rellenar. Y ya se cayó eso, porque eso se tuvo que desprender y caer a alguna parte. Esa tierra bajó, algo sucedió, no desapareció mágicamente. El volver a rellenar y compactar no te asegura absolutamente nada de que esto no vuelva a pasar en 10, 15 años más. O sea, un buen relleno, una buena compactación deberá funcionar bien. O sea, hay varias zonas en Santiago en que se rellena de compactado. O sea, no, es cosa saber cómo se está construyendo hacia la cordillera y se construyen varias terrazas las cuales son rellenadas de compactadas. Entonces, un buen relleno, una buena compactación debe responder mecánicamente bien.